Nadie entiende del todo cómo un silencio puede pesar más que un grito. Pero aquella noche en la ciudad, la misma ciudad de siempre, con sus balcones inclinados y su olor a gas húmedo, parecía que el aire colgaba de una cuerda floja sobre nuestras cabezas. Fue por eso que escuché, con la claridad de un cuchillo sobre vidrio, el primer rechinar del tranvía 13 al frenar en la curva abandonada de la antigua estación de Carbones. Y fue por eso también que el caso se clavó en mí, antes de que tuviera un nombre, mucho antes de que tuviera un culpable. Eran casi las 2 de la madrugada, y el viento, raquítico como un perro callejero, tropezaba con las esquinas y dejaba un rastro de polvo frío sobre las placas de latón de las puertas. Yo había salido a fumar a la terraza del piso que alquilaba desde hacía 6 meses, un tercer piso sin ascensor donde la madera crujía con un lamento vetusto. Abajo, la calle estaba vacía. El reloj de la iglesia apuntaba a un tiempo perezoso, y en la distancia, como si hubiera despertado de un sueño que no le pertenecía, el tranvía 13 sollozó sus frenos y quedó inmóvil en la curva. No debería haber nadie a esas horas. Esa línea, clausurada oficialmente, solo se encendía cuando algún técnico municipal hacía pruebas de voltaje, o cuando los borrachos que volvían del puerto se inventaban historias sobre sombras que suben sin pagar billete. Sin embargo, cuando el viento giró de dirección, me llegó un olor intangible, una mezcla de madera húmeda, metal antiguo y algo que no supe nombrar al principio. Un rastro leve, casi floral, con filo agrio, como si una gardenia hubiera pasado por ácido. Apagué el cigarrillo contra el hierro de la barandilla y bajé a la calle con el abrigo al cuello. El suelo despedía una frialdad limpia. Al doblar la esquina vi el tranvía. Tenía los faros de ojos enfermos y las ventanillas manchadas. Dentro, solo una luz temblorosa. Caminé por la acera de piedra, escuchando mis pasos replicarse contra los portales cerrados. No llevaba placa visible ni arma. Hace años que no me hacen falta para mirar. Me acerqué al tranvía, y al apoyar la mano en la chapa, sentí esa vibración tibia de lo que ha estado recientemente vivo. La puerta central estaba a medio abrir, detenida por una avería ósea. Empujé con la palma. El interior olía a polvo reposado y aceite, y en algún rincón del vagón había perfume, ese perfume insinuado, gardenia con cuchilla. Los asientos de madera guardaban pequeños ecos de quienes los usaron. Cuando di el primer paso, el suelo crujió, y por costumbre, sostuve la respiración. Entonces lo vi. No era sangre lo que primero llamó la atención, aunque la había, y de un rojo oscuro, borroso como tinta vieja, fue el brillo. Un brillo mínimo, como el de una lágrima que aún no cae. En el suelo, entre el segundo y el tercer asiento, se había formado un charco delgado que había seguido la línea del canal de limpieza hasta el final del vagón. En su centro, como una isla, descansaba un alfiler de sombrero, de cabeza nacarada. Al recogerlo, el tacto devolvió una frialdad seca. Era caro, hecho para durar. Y al girarlo en mi mano, a contraluz, vi grabadas 2 letras microscópicas. E. R. Me senté en el extremo de un banco, sintiendo la madera y contando en silencio. La sangre tenía que ser sangre. Aunque estuviera ya cambiando de textura, estaba más espesa junto a la unión de los asientos. Había 3 marcas de arrastre, desordenadas. No se parecía a una pelea. Más bien, a una caída brusca, un desmayo, seguido de manos torpes intentando levantar a alguien. El perfume volvía, y se iba con el movimiento del aire. Afuera, la ciudad seguía sosteniendo su respiración. Fue entonces cuando la escuché. No una voz, no un susurro articulado, sino ese roce íntimo de tela sobre piel, un pequeño shh que podría haber sido el viento debajo de la puerta. Seguí el sonido hasta el final del vagón. La última banqueta, junto a la plataforma trasera, estaba ligeramente movida de su sitio, como si alguien la hubiera arrastrado para buscar algo debajo. Me arrodillé, pasé los dedos por la juntura y encontré el filo de un papel. Tiré con cuidado. Era una fotografía, blanco y negro, o más bien un gris húmedo, por el aceite del tranvía. 3 personas, recortadas por la luz del mediodía. Al fondo, la fachada de una casa con balcón de hierro y azulejos. En primer plano, un hombre de sombrero claro que no mira a la cámara. Una mujer de perfil con un vestido de lunares
y un niño con una cometa en forma de pez. No tenía una fecha visible. En el reverso, un sello. Foto Vellocino, calle Scudellers, 18, y a lápiz apresurado. Los tres de la Adelfa. Guardé la foto y el alfiler en el bolsillo interior del abrigo. En mi lengua, el sabor del polvo me dejaba una sequedad de papel en la boca. Salí del tranvía y encendí otro cigarrillo. No tanto por necesidad como por costumbre de marcar los pensamientos con intervalos tangibles. El viento había cambiado otra vez. Ahora traía un rumor de mar desde el puerto. Miré el número pintado a mano en la chapa. 13. Corrompido por décadas de insultos del carbón. Antes de que el frío me calara por completo, vi las huellas. No se veían bien desde fuera, pero a partir de la tercera traviesa del carril había un conjunto de pisadas borrosas, una sucesión que delataba prisa y peso desigual. Seguí el rastro hacia la curva, pasando el viejo almacén despintado, donde se guardaban herramientas que ya nadie usaba. Las huellas se volvían tímidas, confusas por la grava y las hojas. A unos 10 metros, desaparecían en la sombra de la tapia, y en esa sombra, cuando ya estaba resignándome a dar media vuelta, un reflejo mínimo me guiñó el ojo. Un trozo de vidrio. No era un vidrio, sino un pedazo milimétrico de espejo, tal vez de un compacto de maquillaje. Lo recogí con la uña, cuidando de no cortarme, y lo guardé junto al alfiler. Me giré para volver cuando, de pronto, la interrupción. A mis espaldas, el tranvía chirrió una vez más, como si alguien hubiera soltado el freno. No había nadie. Oí, sin embargo, unos pasos apresurados en el callejón colindante, unos pasos cortos, un taconeo nervioso que se interrumpieron de golpe. No grité. Solo dejé escapar el resto del humo convertido en voz. Nada. El callejón estaba vacío. El olor a gardenia volvió a rozarme y se disipó con una velocidad que solo tienen los olores que nacen de un movimiento humano. Me quedé escuchando. A lo lejos, un perro tosió. Y fue en esa posición, con el mentón elevado y la oreja fiada al aire, cuando sentí que ya no estaba solo en el caso. No porque alguien me vigilara, eso vendría después, sino porque la ciudad misma había decidido contarme algo, a su manera torpe. Regresé a casa, pero no dormí. Me senté a la mesa pequeña de la cocina, abrí la libreta donde nunca escribo nada esencial y copié las 2 letras que había leído en el alfiler, E.R. Luego tracé a mano la curva de la estación de Carbones, los asientos del tranvía, el charco. Dibujé la fotografía improvisando, el niño con la cometa, el hombre semivueltas, la mujer. Cuando por fin me levanté, la luz del amanecer golpeaba los edificios con ese metal pálido de los días en los que suceden cosas que no se oyen. A las 8:15, el primer café me rasparció la garganta. Fui a la calle Scudellers, al número 18. La tienda de fotos Vellocino seguía allí, con un escaparate pequeño donde varias cámaras antiguas se deterioraban con dignidad. Adentro, un hombre de barba fina, gafas de montura dorada, lustraba un trípode. Busco esto, le dije, tendiéndole la fotografía. El hombre me miró como se mira una moneda que no se ha visto antes. Puso el papel bajo la lámpara. Nuestra marca admitió. Hace mucho. Yo heredé el negocio de mi tío. Le dio la vuelta. ¿Ve la numeración? Señaló un pequeño número en el margen inferior, casi borrado. 1968. Verano, si no me equivoco. Hacíamos fotos de familias en la plaza. A veces nos pedían copias más grandes. ¿Reconoce alguno? Entornó los ojos. Se inclinó tanto que pensé que iba a tropezar con el mostrador. A él dijo finalmente, tocando el hombre del sombrero. O, mejor dicho, reconozco el sombrero. Era de un abogado del barrio gótico, un tal Roldán, muy elegante. Ella, la de lunares, podría ser la pianista del casino de la Marina, pero no me atrevo a decir. El niño, no lo sé. Guardó silencio un segundo. ¿Qué quiere exactamente? Saber si de esta foto salió alguna ampliación. Si alguien la solicitó. Abrió un cajón. Sacó un cuaderno de tapas negras. Pasó lentamente los dedos sobre las líneas de otros veranos. Dijo, aquí, casi con alivio. Encargo 7712. Los 3 de la Adelfa. Ampliación 40x60, papel brillo. Pagado en efectivo. Retirado una semana después. Firma. E. Roldán. R. Repetí, con el peso de la coincidencia cayendo en su sitio. ¿Sabe dónde vivía?
Se encogió de hombros. En la calle de las Adelfas, si mal no recuerdo. Lo escuché por mi tío. Era, buscó la palabra, un hombre que aparecía y desaparecía, como temporada de lluvias. Venía, dejaba encargos, siempre puntuales. Un perfume, frunció el ceño. No, eso era ella, la mujer. Olía a gardenia. Se quedó inmóvil. ¿Usted no habrá encontrado su perfume? Sonreí. Digamos que a veces la memoria de un olor llega antes que la de un nombre. Agradecí y salí. La calle de las Adelfas quedaba en un barrio que parecía vivir al margen. Una lengua de casas bajas atravesadas por líneas de ropa y campanillas que tintineaban con el viento. Caminé despacio, dejando que mis pasos decidieran por mí dónde debía parar. El número 11 estaba tapiado. El 13, curiosamente, pintado recientemente. El 15 tenía macetas de adelfa en el balcón, y el olor dulce amargo de sus flores bajaba en espirales invisibles. Toqué el timbre del 15. Nadie contestó. Toqué una segunda vez. El silencio se sentó junto a mí en el escalón. Iba a marcharme cuando escuché una respiración justo detrás de la puerta, contenida y tensa, como la de alguien que se concentra en no existir. No insistí. A veces, dejar una puerta intacta es la mejor manera de hacer que un secreto abra otra puerta. Al girar para irme, la planta baja del 13 crujió. Un postigo se entreabrió y una mujer de cabello canoso y mirada afilada se asomó. Si viene por el señor Roldán, se equivocó de año, dijo sin saludo. Aquí ya no queda nadie de los que usted busca. ¿De los que busco? Pregunté. Ni siquiera sabía a quién buscaba. Pues hágame caso, repuso. Roldán se fue un día y no volvió. La de lunares tocaba en un salón de la marina, y el niño aprendió a volar cosas que no eran cometas. Todos han pasado por aquí a preguntar. Todos se marcharon con menos de lo que tenían al llegar. ¿Todos quiénes? Todos los que dicen que la justicia cabe en una libreta. Me miró las manos. Usted también la lleva, ¿verdad? Señaló el bolsillo interior donde asomaba el borde de mi cuaderno. No respondí. La mujer me dejó con su sonrisa pequeña, pero antes de cerrar, acercó la voz al resquicio. Si huele a gardenia, es que todavía no se ha olvidado, y lo que no se olvida, regresa con sed. El portón se cerró sin sonido. Me quedé un rato observando las macetas de adelfa del 15, preguntándome si era un gesto de memoria o de obstinación. Pensé en la foto, en el alfiler, en el espejo roto. Harry. Podía ser Roldán, sí, pero también ella regresa. El recuerdo, el rastro. Las palabras son juguetes peligrosos cuando se mezcla perfume. En la esquina de la calle había una tasca con un toldo verde. Entré. El aire estaba cargado de vino y de sopa. El camarero, un joven con tatuajes discretos, me sirvió un café, con esa precisión que no se aprende en cursos, sino en vidas anteriores. Pregunté por Roldán, con la voz de quien pregunta por un vecino exageradamente vivo. Mi abuelo lo sabía todo, dijo el camarero. Yo solo oigo ecos, que era abogado, que tenía clientes que hablaban bajito, que la mujer de lunares no era su mujer, que el niño no era su hijo, que un día el tranvía dejó de pasar por aquí, y sin embargo, esa noche se oyó, como si se hubiera empeñado en hacer una ronda más. ¿Qué noche? La noche en que desapareció el niño. Me clavó la mirada por encima de la taza. No me haga repetirlo, por favor. A mí me contaron la historia para que supiera que hay días para cerrar el bar antes de la medianoche. El café me supo a carbón molido. Le di las gracias, dejé unas monedas y salí al aire, que seguía teniendo la aspereza de lo que aún no quiere nombrarse. Miré el cielo. Una nube de humo del puerto había tomado forma de ala. Pensé en el niño con la cometa, su cuerda invisible tirando de nadie. Decidí volver a la estación de Carbones. Tal vez la luz diurna me diera otra lectura. Cuando llegué, el tranvía seguía allí, pero su interior parecía más pequeño, como si la noche lo hubiera encogido. Subí de nuevo, sabiendo que la madera recordaría mis pasos, y por eso pisé lento. En el asiento de la derecha, donde no había nada antes, ahora había una carta, abierta, como un párpado. La sobrescripción era una tinta azul desteñida. Para quien encuentre esto, me senté con cuidado y la desplegué. El papel olía a humedad y a ese perfume que ya se me había metido en los pliegues de la ropa. La letra era inclinada, precisa. Quien seas,
Si has llegado hasta este vagón, sabes que aquí quedan más historias que las que se cuentan. No busques al culpable en la crónica policial. No busques a la víctima en el cementerio. Búscalos en lo que se repite. El ruido de los frenos, el brillo breve, el alba en que nadie mira. Si oyes un paso detrás del tuyo, no corras. Si el perfume te alcanza, no cierres los ojos. Están todos aquí, en el mismo sitio donde siempre se pierden, entre el segundo y el tercer asiento. Si levantas, verás. Si ves, colla. Si collas, comprenderás. Volví a colocar la carta donde estaba, con esa obediencia que te imponen los mensajes que no fueron escritos para ti, y sin embargo, te nombran. Miré el espacio entre el segundo y el tercer asiento. Pasé los dedos por la madera. Encontré el filo de algo. Tiré, con fuerza pareja. La banqueta se liberó de un encaje que no podía ser casual. Bajo ella, un cajón pequeño, metálico, con cerradura rota. Lo abrí. Dentro, envueltos en papel de seda amarillento, había 4 objetos. Un pañuelo con borde bordado con iniciales E, R manchado con algo que pudo ser vino o sangre. Un pasador de cabello con pequeñas incrustaciones de vidrio, del que faltaba un fragmento. Pensé en mi trocito de espejo, un ticket de tranvía con fecha 17 de agosto de 1968, y una entrada para un concierto en el Casino de la Marina. Recital de piano E. Rivera. Rivera. Otro R o el mismo. El corazón, si también tuviera dedos, habría pasado la yema por encima de esas letras con cuidado. Guardé el contenido en una bolsa. Mientras lo hacía, una sombra se movió al otro lado de la ventanilla. No un cuerpo, sino una sombra de andar suave, acostumbrado a ser de otro. Me quedé quieto. La sombra esperó. Cuando levanté la vista, la sombra se había ido, pero dejó un chasquido, un pequeño toque de uñas en metal. Bajé. La plataforma trasera crujió. Los rieles, que de día parecen monumentos dóciles, se convirtieron en líneas tensas que apuntaban a los bordes del mundo. Me bajé del tranvía y giré hacia el viejo almacén. La puerta, antes cerrada, estaba abierta por un dedo de ancho. La empujé. Dentro, la penumbra olía a madera muerta y cuerda mojada. En el centro, sobre un tablero, alguien había dejado un mapa de la línea del tranvía, trazado en tinta roja, con puntos numerados. Entre el punto 4 y el 5, alguien había escrito: aquí no frena, aquí decide. Mientras el polvo se me pegaba a la garganta y una gota de agua se suicidaba desde una viga al suelo con ritmo de reloj triste, una certeza sucia comenzó a formar un pozo. Lo que estaba investigando no era un crimen único, una noche rota. Era un algoritmo de la ciudad. Un patrón. El tranvía 13. La mujer del perfume. El abogado con sombrero. El niño que no era hijo de nadie. El recital en el Casino de la Marina. El callejón. La tapia. Y siempre, siempre, una curva donde el tranvía, que debería obedecer, de pronto elegía. Salí del almacén porque los secretos huelen distinto cuando se quedan demasiado quietos contigo. Afuera, la luz ya no era pálida. Había adquirido esa cualidad de cristalizar las cosas que tiene a media mañana. Me dejé caer en el bordillo. Saqué la foto otra vez. La miré hasta que los 3 hombres, mujer, niño, empezaron a moverse en mi cabeza, a cambiar de posiciones, de miradas. La cometa en forma de pez, qué extraño aleteaba en mi imaginación con la terquedad de lo que fue real. Me pregunté qué clase de niño elige un pez para volar. Fue el teléfono, un aparato arcaico que yo me resisto a modernizar, el que vibró en el bolsillo y me trajo la voz de Teresa, una periodista que sabía escuchar con los codos sobre la mesa. He oído que estás rondando la estación de Carbones, dijo. ¿Estoy a tiempo de perder la tarde contigo? Siempre respondí: tráete el olfato. Se rió por lo bajo. Lo que me faltaba, un detective poeta. Llegaré en 20. Y no me hagas bromas con el tranvía. Colgué. Guardé la foto, los objetos. Caminé un poco para calentar la sangre. Cada paso levantaba una minúscula nube de polvo que parecía elegirme. Me puse de cara al viento. Por un instante tuve la sensación de que la ciudad me había vuelto la espalda, que jugaba a esconderse detrás de sus plazas y sus patios. Cerré los ojos, escuché, y allí estaba otra vez, el roce. Shh. No venía de la calle, venía de mí, del interior de mis manos. Abrí los ojos con un rubor inútil,
como si me hubieran descubierto en una intimidad que no había elegido. Teresa llegó con su gabardina clara y su libreta con goma elástica. Me saludó con un beso que parecía una comilla. ¿Qué hay? Un tranvía que frena donde no toca, un perfume de gardenia que sabe cortar, un abogado que paga fotos de una familia que no es suya, un niño con una cometa que prefiere peces al cielo. Y esta carta le conté que pide levantar asientos y callar. Teresa me miró con esa mezcla de ironía y fe que solo tienen los periodistas que no esperan ya milagros, pero gustan de ellos. Si tengo que imaginar un titular, dijo, las voces del tranvía 13. Se acercó al vagón, asomó la cabeza, olfateó, sí, gardenia, pero hay algo más. Frunció la nariz. Éter. Un resto. Antiguo, pero tenaz. The Hospital. The backstage de teatro. En el casino de la Marina lo usaban para limpiar teclas. Me miró. ¿Recital de quién? E. Rivera. Elena Rivera, dijo sin dudar. Pianista. Desapareció sin despedirse. Usaba vestidos de lunares. Nos quedamos en silencio, cada uno sosteniendo su asombro con una mano. Los nombres tienen la mala costumbre de venir todos juntos cuando los llamas con paciencia. Teresa habló primero. Elena Rivera estuvo a punto de ganar un concurso, pero lo retiró en el último momento. Se supo que la amenazaron, que le robaron partituras. Rumores. Los viejos del puerto todavía cuentan que se marchó de noche en un barco y que el mar, generoso a veces, esta vez la devolvió a tierra como una valija con etiqueta. Y el abogado, si dices Roldán, dices poder. Defendió a media ciudad de sí misma. No sé de qué vivía la otra media. ¿Y el niño? No hay niño sin rumor de orfandad en esas historias. Dicen que era, buscó la frase, el que sabía abrir puertas. Le conté lo de la mujer del 13, lo de las adelfas, lo del mapa con el punto que decide. Teresa escuchó hasta el final, sin interrumpirme. Luego, cerró la libreta. Si hay un patrón, alguien más lo vio. Y si alguien lo vio, lo escribió. Y si lo escribió, lo guardó en un sitio que huele a humedad y tinta. Alzó la vista hacia la ciudad. El archivo municipal. Fuimos. El archivo estaba en un edificio de piedra que tenía más pájaros que gente y más sombras que ventanas. Dentro, el silencio era un animal con patas blandas que se movía entre estanterías de madera. La archivera, una mujer con flequillo recto y jersey gris, nos pidió un tema. Tranvía 13. Estación de Carbones. Incidentes. Agosto de 1968, dijo Teresa como si cantara una contraseña. La archivera tecleó. La impresora hizo ruido como una cafetera vieja. Un papelito con números. Caja 76B. Carpeta 19 hasta 22. Nos condujo a una mesa. Volvió con 3 carpetas y un olor que fue tan inesperado que nos miramos sin hablar. Gardenia. Abrí la primera carpeta. En la portada, una cinta adhesiva amarillenta con letra clara, ruidos de freno en curva, denuncias vecinales. La segunda, desaparición de menor sin resolver. La tercera, Casino de la Marina, incidentes agosto 68. Dentro, recortes de periódicos, partes policiales, cartas. En la carpeta de la desaparición, una foto polvorienta del niño con otra cometa, esta vez en forma de llave. Nombre: Franco Paco Vidal. 12 años. Última vez visto, la noche del 17 de agosto bordeando la estación de Carbones. Testigo: una mujer con vestido de lunares asegura haberlo acompañado hasta la calle de las Adelfas. No fue madre, ni tía, ni vecina, murmuró Teresa. Lo acompañé. ¿Quién escribe eso cuando ha perdido a alguien? ¿Quién quiere constar sin estar? En la carpeta del casino. Suspensión del recital de E. Rivera. Por alarma generalizada en sala contigua. Parte policial sin detalles. Y al margen, en lápiz, puerta 3, no cerraba. Se oyó el tranvía. Volvimos a la desaparición. Había una declaración del abogado Roldán. Yo no vi al niño esa noche. Sí vi a la señorita Rivera recoger unas partituras a las 10:15. Su firma, E. Roldán. En la hoja posterior, una nota sin firma. Él miente cuando le tiembla la tercera sílaba. La archivera nos trajo guantes de algodón. Teresa me miró. Sonrió sin alegría. ¿Te acuerdas del alfiler? Como si me hubiera pinchado en presente.
En la última hoja de la carpeta, una lista de objetos encontrados en el tranvía esa noche. Un alfiler de sombrero con perla, una entrada al casino, un espejo compacto roto, un pañuelo femenino bordado, un ticket de tranvía estampado. Había anotaciones al margen sobre quién retiró cada cosa. Pasados a custodia. La cadena de custodia desaparecía abruptamente 2 días después, con un entregado a solicitud judicial ER, sin especificación. Se lo llevó él, dijo Teresa, y nadie lo contradijo. Oh, Najikizu. Guardamos silencio. Detrás de nosotros, desde algún pasillo, llegó un ruido de paso leve, ese paso que ya reconocía como una música. Shh. La archivera levantó la vista, como si notara también la música, y nos miró con una pregunta muda. Yo le devolví una sonrisa de que todo está bien. No estaba. Antes de irnos, fotocopiamos los recortes principales. La archivera nos pidió discreción, como si aún estuviéramos en un tiempo en que las cosas podían ser discretas. Al salir, el cielo había amontonado nubes en el lado del mar. Caminamos sin decidirlo hacia el puerto. Cada vez que un cable golpeaba un mástil, yo contaba mentalmente. 1, 2, 3. Algo en mí necesitaba inventar una métrica. El patrón es claro, dijo Teresa. El tranvía suena cuando no debe. El niño aparece en su borde. La pianista lo acompaña. El abogado niega el encuentro y se lleva los objetos. Queda decidir si el tranvía decide porque alguien lo manda a decidir, o si el tranvía es un mecanismo de relojería para gente que quiere que no les vean. Y nos faltan los motivos, agregué. Siempre nos faltan. ¿Por qué un abogado de renombre, una pianista en ascenso y un niño que abre puertas dibujarían una fotografía de familia? Para engañar a una ciudad que solo entiende las cosas si un hombre, una mujer y un niño ocupan los lugares correctos. Se detuvo. O porque ese triángulo es la llave de algo. Nos quedamos mirando el agua. De pronto, Teresa olfateó el aire. Gardenia. Me agarró del brazo. Viene de allí. Caminamos hacia una escalera que bajaba a un muelle lateral. Cada escalón tenía sal incrustada. Al llegar abajo, vimos una puerta de metal con pintura descascarada. El olor a gardenia salía por la rendija, mezclado con humedad. Teresa apoyó el oído. Yo contuve el mío. Dentro, silencio. Empujé la puerta. Abrió con un gemido. Un cuarto pequeño, sin ventanas, con una mesa y una silla. En la mesa, un periódico antiguo, abierto en la sección de espectáculos. Un anuncio. Recital extraordinario. Elena Rivera. 17 de agosto, Casino de la Marina, obras de Debussy. Albéniz, Rivera. Estreno. Sobre el periódico. Una llave. No cualquier llave. La de la cometa de la foto. Solo que ahora de metal, real, fría en la palma. En la pared, un mapa de la línea de tranvía, con una diferencia con el mapa del almacén. En este, el punto 4 hasta 5 tenía un texto distinto. Aquí detiene si hay peso desigual. Peso desigual, repetí. Como una persona arrastrada por otra. Como alguien que se desmaya y otro que intenta levantarla. Miré a Teresa. Como una mujer que sostiene a un niño que se niega a caer. O al revés, dijo. Un niño que arrastra a una mujer que no quiere ir. Tomé la llave. En su cabeza, grabadas las letras ER, sonreí sin querer hacia la coincidencia. Teresa me detuvo con la mirada. No te acostumbres a que todas las letras te hablen del mismo nombre. Dejamos el cuarto con el olor de gardenia estampado en el paladar como una palabra que no sabes pronunciar pero sabes reconocer. De vuelta en la escalera, un hombre nos observaba desde arriba, apoyado en la baranda. No era joven ni viejo, pero sus ojos tenían esa edad que tienen los ojos cuando han aprendido a hablar sin boca. Llevaba un traje barato con dignidad, y su sombrero, si bien no tan elegante como el de la foto, se empeñaba en recordar algo. ¿Buscan música?, preguntó. Buscamos un tiempo. Entonces van tarde y temprano a la vez. Nos miró un segundo de más. Si alguna vez pisan la curva de la estación de Carbones de noche, no se pongan del lado de la Adelfa. Hizo una pausa. Y si escuchan el perfume, no olviden respirar. Hay quien se muere por sostener la respiración. ¿Lo conoció?, pregunté. Al abogado, a la pianista, al niño. Conocí a la ciudad, dijo. Ella los inventó a todos. Sonrió de lado. Y a ustedes dos también. Se retiró con un paso que no hizo ruido. Cuando el hombre desapareció, el silencio del puerto quedó desnudo.
Nos miramos con Teresa, cómplices del mismo desorden. Nos reímos siquiera un poco para espantar a las sombras y volvimos caminando hacia la calle de las Adelfas. Esta vez, en el número 15, alguien respondió al timbre. Una mujer joven, con ojos que habían aprendido a ser viejos, abrió medio cuerpo. En su mano, un pañuelo, el borde bordado con R, no el mismo, pero un gemelo de aquel que yo llevaba. El olor a gardenia nos alcanzó sin tocar. Pasan tarde, dijo. Pero llegan. ¿Elena? Probó Teresa. No. La mujer bajó la vista. Soy Ana. Elena. Mordió el nombre. Elena está aquí cuando quiere. Y cuando quiere, huele a gardenia. Nos dejó pasar. El salón era pequeño y limpio, con una pianola cubierta y fotos viejas en las paredes. En una de las fotos, la misma casa que yo había visto en la foto del vellocino, con el balcón, las macetas. La mujer nos sirvió agua. Había algo en el temblor de su mano que se parecía al temblor del tranvía. Ana, dije, venimos por el niño. Todos vienen por alguien, respondió. Y todos se quedan con alguien más. Nos miró. ¿Ustedes por quién se quedarán? Por la verdad, dijo Teresa. Con esa dignidad que usan los periodistas, cuando saben que su oficio no alcanza. Pero el intento sí. La verdad se aparece como una vecina que trae sal y azúcar, sonrió Ana. Entra. Deja cosas. Se va por otra puerta. Cuéntenos lo que recuerde, pedí. Ana cerró los ojos. Los abrió con otro brillo. Yo era niña cuando todo ocurrió. Vivíamos puerta con Roldán. Él tenía un modo de hablar que parecía que solo te hablaba a ti, aunque la calle estuviera llena. Elena tocaba a veces en nuestra casa, cuando el piano del casino no quería decir su nombre. El niño inspiró. Nadie sabía de dónde era, pero todos sabían hacia dónde iba. Abría cierres, sin romperlos. Era delicado. Se llamaba Paco. Tragó. La noche de agosto, el tranvía sonó, aunque ya no debía. Elena bajó las escaleras con un vestido de lunares y un pañuelo alrededor del cuello. Olía a gardenia y a algo más, un veneno leve que yo no supe nombrar hasta años después. Paco la esperaba en la esquina. Yo los vi, porque me gustaba mirar. Bajaron hacia la estación. Yo fui detrás, como una sombra mal criada. Se mordió el labio. Al llegar a la curva, el tranvía ya estaba allí. Sonó un freno. Elena tropezó. Paco la sostuvo, pero no como quien sostiene, como quien arrastra a quien no puede dejar caer. Allí, donde el mapa dice, decide, Ana abrió las manos. Y entonces, Roldán apareció, con su sombrero, con su voz. ¿Qué dijo? Dijo, ahora. Sus ojos se llenaron, y yo no supe si hablaba del tiempo o del niño. Después, todo fue rápido y lento a la vez. Un brillo, una cabeza nacarada de alfiler, un pañuelo al suelo, el espejo que se rompe, la entrada del casino que cae como una hoja. Respiró. Yo corrí. Un paso. Dos. Tres. Elena llamó a Paco por su nombre de pila, pero lo dijo como si fuera una nota que no quería tocar. Y luego, nada. ¿Nada? La ciudad decidió callarse. Sonrió. Hasta hoy. Teresa y yo nos miramos. Le mostré a Ana el contenido de la bolsa. Su pañuelo gemelo, el ticket, la entrada. Ella los tocó como quien pasa lista a los que ya sabe ausentes. Se los llevó, dijo, E.R. y escupió la inicial como si le ofendiera. Pensó que si se llevaba las cosas, se llevaba el relato. Y no, el relato es del olor. Nos despedimos con promesa de volver. Al salir, la calle de las Adelfas se había vuelto más estrecha. O quizá así la veía yo ahora, con la sospecha que estrecha todo. En el número 13, la puerta seguía cerrada, pero el postigo respiraba. Antes de doblar la esquina, volví a mirar la fachada. Y entonces lo vi. Sobre la cal fresca, casi imperceptible, alguien había escrito con la yema de un dedo húmedo, no pongas peso desigual. Esa noche, el tranvía habló 3 veces. La primera, yo estaba junto a la curva, de pie, respirando por la nariz para atrapar el perfume si se atrevía a pasar. La segunda, estaba sobre la plataforma, con el cajón de metal abierto y las manos temblorosas sobre las pruebas. La tercera, estaba en el almacén, frente al mapa, contando entre los puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y sentí, más que escuché, un paso a mis espaldas.
No era Teresa. Ella pisa de otra manera, con risa. Era un paso delgado, sin carne de sobra, que remataba cada contacto con el suelo con una convicción sin edad. Paco, dije, sin darme vuelta. El aire cambió de temperatura. El olor a gardenia se volvió presente, como si alguien hubiera abierto un frasco. No miré. No debía. Yo, que nunca creo en instrucciones que no entiendo, obedecí. Sentí a mi derecha el roce suave de tela. Y una voz, ahora sí, una voz que no era la mía, ni la de Teresa, ni la de Ana, dijo con una claridad de teclado bien afinado: no pongas peso desigual. Y se fue. Me quedé con el pulso clavado en la garganta. Luego respiré como quien aprende un idioma. Y fue entonces que comprendí que la siguiente pieza del patrón no estaba ya en el tranvía ni en la calle, sino donde siempre acaban posándose las verdades que no saben dónde dormir, en el mar. Allí donde las cuerdas son más sinceras cuando el viento insiste. Allí donde quizá la ciudad se cansa de callar. A la mañana siguiente, antes de que el puerto se llenara de voces, bajé con Teresa a la escollera. Llevábamos la llave metálica con las iniciales, la foto de los 3 de la Delfa, la carta que pedía levantar y callar, y el mapa con el punto que decide. El agua estaba quieta, pero mentía. De las tripas del puerto venía un murmullo de historias que no eran nuestras. Encontramos, casi por azar, una caja metálica anclada con un candado viejo a una argolla. Usé la llave. Abrió. Dentro, envuelto en tela encerada, había un cuaderno. En la portada, en tinta seca, Manual de detenciones anómalas línea 13R. Las páginas, cubiertas con letra firme, describían, con una precisión que helaba, cómo y cuándo el tranvía debía frenar donde no estaba previsto, cómo un peso podía decidir por todos, cómo las noches de agosto pedían gardenias, y cómo unas manos de niño, cuidadosas con las cerraduras, podían interpretar las indicaciones de manera perfecta. En la última página, una firma, E.R. Elena. O el otro, o ambos. Cerré el cuaderno. Miré a Teresa. Ya no estamos mirando un caso, dije. Estamos mirando un instrumento. Teresa asintió, sin ganas de asustarse y sin ganas de evitarlo. Y alguien lo está afinando todavía. Volví la vista hacia la ciudad, que nos miraba con su indiferencia habitual. El viento, desde la curva de la estación de Carbones, trajo un último hilo de gardenia, que se enredó en mi bufanda, y me dejó un recuerdo nuevo. El miedo que viene, no del peligro, sino de la certeza de que vas a entender. Y con esa certeza, cerré la caja, volví a bloquearla, y guardé la llave en el bolsillo de donde no se cae nada. Sabía entonces que el camino que quedaba sería más oscuro que los anteriores, y que el tranvía, caprichoso, nos invitaría a subir a la hora en la que las luces de las casas parecen parpadear como ojos demasiado sinceros. Sabía también que habría que elegir, revelar el manual, y con él la anatomía de un crimen prolongado, o desplazar el peso para que el tranvía deje por fin de decidir donde no debe. Y en medio, el niño, la música, la ley de un hombre que firmaba con 2 letras y la obstinación de una planta venenosa que la ciudad eligió para adornar balcones. Me puse en marcha con Teresa, hacia la curva, hacia la noche siguiente, hacia la pregunta que aún no sabía pronunciar. La tarde siguiente, amaneció con esa claridad engañosa que prometen las ciudades cuando han decidido distraerte antes de darte el golpe. Yo llevaba el cuaderno del puerto en el maletín, pegado al costado como un órgano extra que bombeaba tinta. Teresa propuso empezar por el casino de la Marina. Si el instrumento se afinaba ahí, alguno de los viejos afinadores habrá dejado una nota entre las teclas. No había metáfora en su voz. En el casino, las notas se escondían de verdad en los marcos de madera, en el fieltro de los apagadores, en las bisagras que se callan a fuerza de cera. El casino se alzaba con su fachada de yeso color sal, cansada pero altiva. Adentro, el eco conservaba un buen oído. Aplaudías y él te devolvía un aplauso más frío. El conserje hombre, para quien todas las cosas pasan de largo, nos dejó pasar al escenario con un gesto que significaba: lo vi todo, no vi nada. A la derecha del telón, los camerinos cerrados con llave. A la izquierda, la sala de instrumentos, un santuario oxidado, atriles doblados, fundas de terciopelo con sarna, un piano vertical con la tapa abierta,
mostrando sus cuerdas como tendones. El olor nos llegó como un recuerdo entrenado. Gardenia, ahora diluida en polvo de madera, y un alcohol que no era éter, algo más dulce, tal vez colonia barata, colocada sobre lo caro para simular distinción. Teresa pasó los dedos por una repisa donde alguien había olvidado una toalla. Yo me acerqué al piano. Las teclas hablaban, siempre hablan, si se sabe escuchar. Una floja, otra más pesada. Un martillo flojo a mitad de carrera. Abrí el marco superior y asomé el cuello. En el hueco, enrollada en el fieltro, una tira de papel cebolla con líneas pautadas. Al desenrollarla, los puntos negros se desplegaron con disciplina. No eran notas, o mejor dicho, lo eran, pero superpuestas a otra escritura, entre pentagramas, indicaciones que no pertenecían a ninguna partitura. Curva 4 hasta 5-2 giros de llave. Freno largo silencio de 3 compases, peso desigual pedal derecho. Esto no es música, dijo Teresa. Y sin embargo lo dijo con respeto. O sí lo es, pero servida a otro Dios. En la esquina del papel una rúbrica pequeña, de esas de quien no quiere firmar y firma igual, E. Rivera. Me senté en el taburete con la partitura extendida. Probé. 3 notas en do menor, pedal derecho. El aire vibró como una cuerda de ropa tensa. En el fondo de la sala, un resorte de metal se apretó sin que yo lo tocara. Teresa ladeó la cabeza. No golpees el mundo, murmuró. Él devuelve. Cerré el marco del piano. Por debajo de la tapa, entre el polvo y una arandela, había un pelo largo, oscuro, atrapado como una nota que no se quiere soltar. Lo recogí con cuidado y lo guardé entre las páginas del cuaderno del puerto. A la salida, el conserje nos esperó con paciencia de mueble. Eso que tocan, dijo, otros lo tocaron antes. El día que se suspendió el recital, alguien ensayó 3 veces ese acorde. 3. Y a la tercera, se fue la luz aquí, pero afuera, en la calle, todo siguió iluminado, como si la sala tuviera su propia noche. ¿Quién ensayó?, pregunté. Una mano de mujer. Se encogió. Pocas manos de hombre huelen a gardenia. Nos dio la espalda con el gesto de quien devuelve la escena a las cosas. En la puerta, Teresa anotó en su libreta una frase que no me leyó. No hizo falta. Cuando escribe despacio, es que la frase no quiere ser leída en voz alta para no adelantarse a sí misma. Caminamos hacia el muelle para airearnos. El mar tenía la piel en calma y la panza con nervios. Un hombre viejo, con chaqueta de lana y un gorro de pescador, arreglaba redes en el borde. La gardenia no pertenece al puerto, y sin embargo, allí estaba, débil pero puntal. El viejo, sin levantar la vista de la red, habló como si nos hubiera estado escuchando desde siempre. Si ponen peso desigual aquí, tocó la red. Se rompe por donde nunca se ha roto. Lo aprendí tarde. Lo aprendí con hambre. Nos miró. La ciudad es una red que aprendió a romperse solo cuando uno jala más que el otro. Volvió a sus nudos. Y hay manos que nacen para jalar, sin parecer que jalan. ¿Conoció a Elena Rivera?, preguntó Teresa. Conocí su silencio después del último sonido. Supe que no volvería cuando un faro hizo sombra donde no debía. Sonrió, sin dientes. Ustedes todavía no eligen si quieren que vuelva. La brisa envolvió nuestras sienes con la delicadeza de un pañuelo secándose. Seguimos el paseo en silencio. El cuaderno pesaba en mí como un ladrillo. Lo abrí sin mirar. Dejé que una página eligiera. Manual de detenciones anómalas, entrada 7. El favor. Una letra firme. Si alguien poderoso desea que algo no ocurra, harás que ocurra otra cosa. La ciudad entenderá el truco como un accidente. Un freno largo. Una curva que decide. Un peso desigual. El método es sencillo. Perfume fuerte. Cielo bajo. Una señal discreta al conductor. Un pañuelo al aire. Un alfiler en el asiento delantero. El niño no pertenece a nadie. Por eso obedece al patrón mejor que nadie. La pianista da el acorde. El abogado firma lo que hay que firmar después. No es un crimen, susurró Teresa. Es una gramática. Las páginas siguientes añadían indicaciones más sombrías. Si el menor se resiste, recordar que no hay puerta que no abra. Si la mujer duda, ofrecerle una salida que no existe. Si el abogado tiembla, ocultar su temblor en el protocolo. Las iniciales E.R. al final de cada entrada eran la rúbrica de un método. No supe si odiar esas letras o agradecerles la sinceridad. Volvimos a la calle de las Adelfas.
El número 15 ahora tenía las ventanas entreabiertas, como pestañas, a punto de quedarse dormidas. Ana nos recibió sin preguntar qué queríamos. A veces, quien tiene demasiado por decir, agradece que los demás vengan con preguntas cortas. Le mostramos la partitura con instrucciones escondidas. Ana se sentó como se sientan los que acaban de ver de nuevo una escena que creían olvidada. Elena escribía con música. Acarició el papel sin tocarlo. Si quería decir corre, componía un allegro. Si quería decir aguanta, un pedal sostenido. Nos miró. Si quería decir no vuelvas, se guardaba la pluma. ¿A quién le escribía? No vuelvas, pregunté. A sí misma. El silencio se hizo mayor. Y a Paco. Un vaso de agua en su mano vibró como si alguien hubiera dado un golpe a la mesa que no vimos. Afuera, un paso. La casa entera entornó los ojos. El perfume llegó, nítido, sin excusas. Ana se levantó. Si van a quedarse, aprendan a no respirar durante un número impar de segundos. Se detuvo. Y no pongan peso desigual, ni en este suelo. Nos quedamos quietos. El postigo del 13, esa respiración de madera, abrió 1 centímetro más. Una sombra cruzó el patio interior, como quien toma un atajo en su propia memoria. Teresa dejó la libreta en la mesa, abierta en una página blanca. El olor a gardenia subió por la escalera. Alguien dejó un alfiler en el último peldaño. La perla, esta vez, no era blanca sino fumé, como si hubiera aprendido a ensuciarse sola. En la cabeza, grabada una sola letra. Harry. Quise moverme. Ana negó con la cabeza. El aire se tensó. Un paso, 2, 3. El tercero se detuvo frente a la puerta. La madera del marco cambió de temperatura. La casa contuvo la respiración. En ese punto exacto, el punto donde incluso el silencio tiene consecuencias, un golpe corto en la ventana de la cocina. Una vez, 2, 3. Teresa, sin preguntar, caminó hacia allí con pasos de felpa. Abrió. El patio interior exhibía su ropa tendida y sus escobas apoyadas como soldados viejos. No había nadie. Solo, en el suelo, una cometa en forma de llave, hecha de papel de diario, y palitos de pincho, con una cola confeccionada con tiras de pañuelo. Paco, dije, y el nombre se volvió una gallina de piel en mis antebrazos. La cometa tenía escrita una frase con tinta aguada. Aquí no frena, aquí dice, el verbo mal conjugado o bien elegido. Teresa me miró. Le devolví la mirada, ambos con la certeza de que habían cambiado el verbo sin nuestra autorización. Nos están citando, dijo Teresa. Nos están probando, corregí. Nos quieren del lado donde se decide sin frenar. Caía la tarde. A esa hora, los pájaros tienen la justicia de contarlo todo con el mismo grito. Salimos a la calle con una prisa que no confesamos en voz alta. El borde de la ciudad nos pidió paso con sus adoquines. Bajamos hacia la estación de Carbones como quien baja a un anfiteatro. Al llegar a la curva, el tranvía no estaba. Pero el aire sabía la lección y la repitió. Olor a gardenia, metal viejo, polvo de años, acomodado como un gato contra el último sol. Junto al carril, un pañuelo nuevo, limpio, bordado con E.R., doblado en triángulo como bandera de mesa para anunciar plato principal. Lo dejé donde estaba. Mis dedos rozaron apenas el hilo del borde. Sentí una electricidad leve, como si el tejido estuviera vivo. No lo toques, dijo Teresa. Lo que está demasiado limpio no admite nuestras huellas. El suelo de pronto crujió. No la madera, sino el suelo de grava, como si por debajo algo se hubiera despertado y hubiera movido un músculo. Me agaché. Había una tapa de hierro fundido disimulada con piedras. La levantamos entre los dos. Debajo, unas escaleras estrechas, de esas que saben cuántos pies las han bajado y cuántos no las han vuelto a subir. El aire que subió nos empapó. Humedad vieja, fósforo, gardenia lejana, como una promesa que ya cumpliste y te asusta. Si bajamos, no pares en el tercer peldaño, dijo Teresa. Manía, música. Bajamos contando en silencio, esquivando el tercero por respeto a un pacto con nadie. El túnel llevaba a una estancia pequeña, un vientre de ladrillo con un banco de madera clavado a la pared. Sobre el banco, una caja de madera con un cierre sencillo, de esos que invitan a ser abiertos por manos pequeñas. No me sorprendió que no estuviera cerrada. Dentro, 3 cosas. Un reloj de bolsillo con la tapa rota. Una foto sin caras.
Alguien las había raspado con una cuchilla, dejando cuerpos sin rostros frente a un balcón con adelfas, y un carnet de abogado con el nombre casi borrado por dedos insistentes. E. Roldán. Trajeron todo aquí para que nada estuviera en el mismo sitio, dijo Teresa. Repartieron el relato en estaciones. Una parte en el tranvía, otra en el casino, otra en el puerto, otra aquí debajo. Si recoges todas, te quedas sin coartada. El reloj marcando las 2:13 vibraba apenas si lo acercabas al oído. No por cuerda, por memoria. Lo guardé. En la pared, sobre la caja, un dibujo hecho con carboncillo, un tranvía en curva, una línea gruesa en el punto donde las ruedas deciden, una llave, al lado con letra infantil, no es culpa si nadie lo nombra. Paco Teresa otra vez. El túnel tenía otra salida, más estrecha, que trepaba hacia un respiradero disimulado tras las tablas del viejo almacén. Subimos por ahí, para no regresar por donde habíamos bajado. Al empujar la madera, el mapa de la línea S que habíamos visto el día anterior nos miró con ojos nuevos. Sobre el punto 4 hasta 5, alguien había añadido de noche, con tiza fina. Hoy, 2:13. Miré el reloj de bolsillo. Marcaba las 2:13 como si no hubiera aprendido otra hora. No va a ser de madrugada, dije. Va a ser ahora, a plena tarde, para saber si aprendimos a mirar sin contar con el dramatismo de la noche. Corrimos, por primera vez desde que empezó la historia. El viento mordió la comisura de mis labios con dientes de polvo. Llegamos a la curva cuando el zumbido eléctrico ya vibraba en los rieles. El tranvía 13 dobló con la torpeza de lo inevitable. Dentro, dos siluetas. Un hombre solo en el asiento más cercano al conductor. Una mujer, una fila atrás, con un pañuelo anudado al cuello. En el estribo, de pie, un niño, no Paco, otro, con la misma calma de quien lleva en los dedos la forma de todas las llaves. No es un recuerdo, dijo Teresa. Es un remake. El tranvía empezó a frenar en el punto 4 hasta 5. Yo contuve el impulso de saltar. Teresa me agarró el codo con una fuerza que prueba músculos que no se ven. No pongas peso desigual, dijo. Aprende primero dónde está. Observé. El hombre, traje gris, anónimo de poder, giró la cabeza 1 milímetro. La mujer, vestido sin lunares, perfumada sin gardenia, tensó el cuello contra el pañuelo. El niño, sin moverse, acomodó la suela del pie derecho en el borde exacto donde el metal vibra distinto. El freno largo cantó como un animal que no quiere obedecer. No pude más. Salté al estribo trasero, cuando la puerta se abrió para respirar. El tranvía aceptó mi peso como quien admite un convidado no previsto. Adentro, el aire olía a polvo tibio y a un perfume que ya sabía fingir. Teresa subió conmigo, sin sonido. No nos miraron. Nadie mira lo que ya esperó. Me incliné hacia el niño. Tenía ojos de tarde. Le hablé al oído, con una voz que no conocía. No pongas peso desigual. El niño me miró de reojo, como quien considera un proverbio que no necesita. Sonrió con la educación de los que saben más y les pesa. Retiró el pie 1 centímetro. El tranvía dejó de quejarse. El estribo dejó de cantar. El punto 4 hasta 5 se convirtió en una curva que obedece. El hombre del traje apretó algo dentro del bolsillo. Su perfil tenía una línea que recordaba a otra línea. Roldán visto sin sombrero, o un sobrino, o una continuidad. La mujer llevó la mano al pañuelo. El perfume falso se volvió honesto por un segundo. Yo no podía mirar a todos a la vez. Teresa, sí, lo vi en su cuello, cuando una vena decide en qué bando late. Baje, le dije al niño, apenas un hilo de voz. Ya bajé, respondió sin moverse, con la seguridad de quien sabe dónde está en todas las versiones. El tranvía completó la curva. Afuera, el suelo guardó la respiración. Adentro, el tiempo se volvió grueso. El hombre por fin nos miró. Sus ojos no estaban acostumbrados a ser vistos. No están invitados, dijo. Y oí a Roldán hablando a través de él, atravesando años por una cuerda floja. Nadie lo está, devolvió Teresa. Y sin embargo, la ciudad tiene sillas de más. La mujer desató el nudo del pañuelo con una torpeza ensayada. El alfiler cayó sin querer queriendo. Aterricé con 2 dedos antes de que tocara el suelo. En su cabeza no había letras.
Había una raya, una cicatriz de metal. El niño siguió mirándome, curioso de cómo iba a salir del truco en el que me había metido. El tranvía frenó ya fuera del punto. El conductor, un hombre cansado de obedecer, tiró de la palanca como quien estira un cuello que no es suyo. La puerta abrió. El mundo volvió. Bajamos los cuatro. Nadie corría, porque nadie quería admitir que se había corrido siempre. En el andén improvisado, la luz tenía ese color de vidrio caliente. El hombre recogió el alfiler de mis dedos con una sonrisa amable. La mujer nos olió con discreción. El niño se adelantó 2 pasos. Miró el mapa colgado en el almacén y dijo, como quien recita una lista de la compra, aquí no frena, aquí deciden. Y me miró. Hoy no. ¿Cómo te llamas? Pregunté. Me llamo como todos. Sonrió. Y como nadie. No pude retenerlo. No quise. Se fue. Sin prisa, como se van los niños que saben que los adultos todavía no van a moverse en serio. El hombre del traje y la mujer del pañuelo se alejaron hacia la calle de las Adelfas por caminos distintos. Teresa me miró con un cansancio nuevo, de esos que no quita el sueño sino lo acomoda. Hicimos algo, Giru. No sé qué. Cambiamos el compás, respondí. Por un compás, al menos nadie puso peso desigual. El tranvía nos dejó con su resaca. Volvimos al almacén. El mapa había cambiado otra vez. Donde antes decía, hoy 2:13. Ahora decía, mañana, medianoche. Un dibujo pequeño de una adelfa al lado. Y una firma, nueva, aprendida. Una E, que no sabía si era de Elena o de, esto no es el final. De noche, la ciudad decidió no dormir. Los balcones respiraban. Los gatos censaban sombras. Los cables golpeaban mástiles con una música vieja. Fui al archivo municipal sin Teresa. No porque no la quisiera conmigo, sino porque hay lugares donde uno entra mejor sin testigos, donde las manos piden hacer cosas imprudentes, donde los ojos piden ver sin la justicia del otro. La archivera me reconoció el paso antes que la cara. Me dejó entrar a la sala de microfilmes con un gesto de conspiradora triste. Busqué recortes de agosto del 68 que no hubiéramos visto, rumores de huelga de tranvías por frenos caprichosos, cartas al director firmadas por una pianista que no quiere ser nota al pie, un poema malo pero valiente, donde alguien rimaba Adelfa con cuerda. En un sobre sin etiqueta, 3 fotos nunca publicadas: la fachada del casino, la noche de la suspensión, la curva de la estación de Carbones, con un grupo de vecinos señalando el suelo como se señala un muerto invisible, y una imagen borrosa de un hombre con sombrero y una mujer con lunares subiendo al tranvía 13 por la puerta de servicio. La fecha, garabateada a lápiz, 17 de agosto, la hora, 2:13. Otra foto, más pequeña, en el fondo del sobre. Un niño, con la cometa llave al hombro, mirando a la cámara con una insolencia de gato. Detrás, con bolígrafo, una dedicatoria mínima. Para E, que entendió antes. P. P de Paco, P de puerta, P de piedra, lanzada a un agua que no devuelven. Guardé copias en mi maletín. Al cerrar la sala, la archivera me alcanzó un papel doblado en 4. Lo encontré en un expediente con su nombre. No pregunté cuándo ni cómo mi nombre había merecido un expediente. No sé si debía dárselo. Me lo dio igual. Abrí el papel en la calle. Era una nota escrita con letra que reconocía ya como si la hubiera leído de niño. La de Elena Rivera. No se trata de salvar a nadie, decía. Se trata de mover el peso una vez para que alguien aprenda a mirarlo. Si quieres entender, baja con gardenias en los bolsillos. Si quieres salir, guarda silencio cuando oigas el acorde. Volví a casa con la ciudad adentro como un tren que nunca termina de pasar. No dormí, como se debe. A medianoche regresé a la curva con Teresa. Ella traía una bolsa de papel. De la bolsa sacó 7 gardenias vivas, húmedas, recién cortadas. El olor nos cubrió con la honestidad que tienen las cosas cuando no se esconden. Si hay que bajar con gardenias, se baja con gardenias, dijo, sin heroicidad. Y si hay que escuchar, se escucha. El tranvía no llegó puntual. Lo hizo esperar como hacen los actores cuando quieren que la escena se incline hacia ellos. Cuando por fin apareció, venía vacío de cuerpos y lleno de aire denso. Subimos. El interior tenía ese brillo sucio de las cosas recién pulidas por manos que respetas a pesar de odiarlas. El banco del fondo, el cajón,
La carta que leí la primera noche, todo estaba, y nada era lo mismo. Dejamos una gardenia en cada esquina del vagón, otra bajo el asiento, 2 hasta 3, otra en el pasamanos, otra al pie de la palanca del conductor. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó Teresa, enseñándole a la ciudad cómo huele la memoria cuando no se utiliza para esconder. El tranvía avanzó sin conductor. La línea eléctrica zumbó con un tono que no conocíamos. En la curva, no frenó donde decía el manual, frenó donde quería la gardenia. El aire se partió en dos. Y en ese corte entró alguien. Elena, no una aparición de sábana, un modo de estar, una decisión de olor, una gravedad que no pesaba. No la vimos de frente. La reconocimos por lo que dejó un dedo sobre el polvo del asiento, dibujando una clave de sol pequeña, un pelo en el borde de la ventana, el sonido de una tecla que no estaba, y sin embargo sonó, el frío que se acomoda en la muñeca cuando alguien te toma por un segundo sin mano. Teresa y yo no nos miramos. No se mira a quien ha sido invitado por cosas que no controlas. Una voz, ni vieja ni joven, nos llegó como llegan las notas de un piano cuando la tapa está cerrada, amortiguada, íntima, irrefutable. El instrumento no fue mío, dijo. Fui de él. Supe, no sé por qué palabra, lo supe que hablaba del manual, de la gramática de la curva, de la obediencia de los frenos, de la cábala del 213. Y supe también que no pedía perdón ni permiso. ¿Dónde está Paco?, alcancé a preguntar. Donde todos los que saben abrir puertas, respondió. Del lado que ustedes todavía no miran. Un silencio más. No lo traigan de vuelta. Aprendan a no empujar. Sentí en el bolsillo del maletín un peso que no estaba. El reloj de bolsillo, que había dejado en la mesa de mi casa, palpitó como si hubiéramos metido un pez vivo en una caja. Lo saqué. Las agujas dieron un salto mínimo y se detuvieron en un minuto impar. Al mismo tiempo, una gardenia, la del pasamanos, cayó al suelo sin desarmarse. Quise agacharme, pero una mano, esa mano sin mano, me detuvo por la manga. No balances el mundo para demostrar que puedes, dijo la voz. Aprende a dejarlo quieto sin creer que te necesita. El tranvía, obediente a un maestro que no veríamos, retrocedió 1 metro, avanzó 2, respiró, apagó la luz interior y nos dejó con la calle entera, como un teatro sin foco. El silencio de la medianoche regresó con más peso que antes. Teresa recogió la flor del suelo y la guardó en la bolsa con las demás, como se guardan piezas de un mecanismo que siempre te va a sobrar. Bajamos. La noche no estaba vacía. Contenía todo lo que no supimos nombrar. Del almacén llegó un murmullo. Al entrar, el mapa tenía ahora una sola palabra, escrita con tinta nueva. Devuélvelo. Miré a Teresa. Ella no quiso decidir por mí. Abrí el maletín. Saqué el cuaderno del puerto. Lo puse en la repisa bajo el mapa. El papel olía a sal y a tinta honesta. En el borde de la hoja, una gota, un brillo mínimo, resbaló sin origen. Me acordé del primer brillo en el suelo del tranvía, del alfiler. El brillo esta vez no cortaba, iluminaba. Me dejé estar. De regreso por la calle de las Adelfas, el número 13 había cambiado de respiración. Alguien, en la ventana alta, había colgado una cometa en forma de llave, pequeña, hecha con papel de libreta pautada, pentagramas convertidos en aire. El viento, travieso, tocaba la cometa como quien prueba un instrumento antes del concierto. La ciudad aprendió, dijo Teresa, más para sí que para mí. O recordó, dije, que no es lo mismo. Dormimos por turnos esa madrugada en casa de Ana, en el 15, porque a veces lo correcto es no dejar sola a quien guarda olores que no son suyos. Me quedé despierto el último turno, escuchando cómo los peldaños de la escalera contaban historias sin pronombres. En el primer bostezo, un golpe suave en la puerta. Abrí. En el suelo, un sobre sin sello. Adentro, una copia más nítida de la foto de los 3 de la Adelfa. Esta vez, las caras no habían sido raspadas. Las miré con el respeto que se le debe a lo que vuelve distinto. El hombre del sombrero Roldán, sí, con una tristeza que no recordó tener. La mujer de lunares Elena, sí, con un gesto exactamente en el punto donde la boca todavía no decide si sonríe o no. El niño Paco, con una seriedad de aprendiz que ya conoce la mitad de los trucos, y los usa contra el truco. En el reverso, a lápiz, igual que la otra vez.
los 3 de la Adelfa. Y debajo, en otro trazo. Y el cuarto, que mira. Levanté los ojos. La calle estaba vacía. Sentí el olor a gardenia como se siente un consejo cuando decide no convertirse en reproche. A media mañana, bajamos al puerto con Ana. Quería devolver algo. No supo decir qué. En la escollera, el viejo de las redes nos saludó levantando un nudo. El mar, cansado de fingir calma, se abrió en una arruga pequeña. De no haber estado entrenados, la habríamos confundido con un bostezo de agua. Era otra cosa. Bajo la lámina, una sombra breve, una figura que no llegaba a ser cuerpo. La vi 2 segundos, tal vez 1. Un niño sumergido justo lo necesario para seguir perteneciendo a los que respiran arriba. Una mano que no empuja ni pide. Una cometa que flota sin empaparse. Cerré los ojos por exceso. Cuando los abrí, la sombra ya era un rumor. «No traigan», repitió Ana, sin saberse repetir. «No traeremos, le prometí a nadie». Quedaba Roldán. Quedaba su nombre apretando las cosas después de que ocurrieran. Quedaba su firma puesta donde no convenía. Quedaba su omisión cuidadosamente guardada en los agujeros de los protocolos. Teresa consiguió su dirección actual a través de un amigo que sabía moverse por oficinas con pasillos que no estaban en los planos. Vivía en un piso alto, con vista al puerto a suficiente distancia como para no olerlo. Ascensor que tarda a propósito. Alfombra que no perdona el barro. Timbre que suena como si hubiera leído derecho. Nos abrió un hombre que ya no llevaba sombrero. La calvicie lo había obligado a otro tono de dignidad. El perfume de la casa era inodoro. La neutralidad suele pagarse caro. «¿En qué puedo ayudarles?», preguntó con el tono exacto de quien ha preguntado eso cuando la ayuda ya está definida. «Venimos por su firma», dije. «Por todas». No negó ni sonrió. Una señal con la mano nos dejó entrar. Cuadros de marinas en las paredes. Una estantería con lomos dorados. Una mesa donde el cuero había aprendido el mapa de los codos de un hombre. Nos sentamos. Teresa colocó la partitura con indicaciones codificadas sobre el tapete. Yo, el carnet envejecido. Roldán miró cada cosa como se mira a un objeto de otro museo. «Ha pasado mucho tiempo», dijo. «El tiempo no borra. Cuando se escribe con olor», dijo Teresa. «No busquen poesía aquí». No lo dijo con desprecio. Lo dijo con una sinceridad cansada. Yo firmé lo que había que firmar para que la ciudad siguiera funcionando. Nos miró. No podía permitir que algunos dieran instrucciones desde un teclado sin autoridad. Era cuestión de orden. «¿Orden?», pregunté. «¿Hacer frenar un tranvía donde no debe para arrastrar a quien debe? Para que no murieran otros». Sus ojos, por primera vez, buscaron tierra. La noche del 17 de agosto, yo salvé a un hombre con un nombre que no puedo decirles porque hay nombres que ahora hacen favores en lugares donde ustedes no quieren entrar. Soltó el aire. «Y casi maté a una mujer que no me perdonará». «Elena», dijo Teresa, suavemente. «Todos la nombran ahora», con ternura murmuró. Nadie le ofreció otra salida entonces. Yo sí. Un barco, un trabajo en Marsella, un piano que desafina menos que el de aquí. Ella eligió quedarse para afinar un instrumento que no era suyo. Se detuvo. «¿O elegí yo por ella?». Cerró los ojos un segundo. «No sé si hay diferencia». «¿Y el niño?», pregunté. «El niño no pertenece a ustedes», dijo, por primera vez con dureza. «Ni a mí, ni a nadie. Es de la ciudad». La ciudad a veces toma niñas y niños para corregir lo que los adultos no saben corregir con sus leyes. «Esa no es una ley», dijo Teresa. «Es la que funciona, cuando la otra no llega». Se llevó una mano al pecho. «No espero que me absuelvan. Tampoco que me condenen. Ustedes no son juzgado. Vengan esta noche al archivo viejo de tranvías, detrás del depósito, a medianoche. Y si huele a gardenia, no corran. Allí no se trata de correr». Nos fuimos sin apretar puertas. A la salida, el puerto parecía un animal feroz dormido con un ojo abierto. En la calle, una niña pasó con una cometa madrugadora. No era llave, era un pez. Otra vez ese pez que no sueña con cielo. Le sonreí con culpa heredada. La niña me devolvió un gesto de: «Yo no sé perdonar. Sé jugar». La medianoche nos encontró con las manos frías y los bolsillos llenos de flores. El archivo viejo de tranvías era una nave de ladrillo con una claraboya rota y una puerta que chirriaba por memoria más que por bisagra. Dentro, estanterías con cajas que respiraban polvo, un mostrador con un registro de entradas y salidas,
y al fondo, un panel con un diagrama de circuitos eléctricos que parecía un dibujo de nervios. Roldán estaba allí, a contraluz, sin sombrero, con una sombra bien puesta. No olía a nada. Los hombres que han aprendido a no oler piensan que pueden así evitar ser recordados. Gracias por venir, dijo, como si fuéramos invitados a un bautizo. Esto no se lo enseñé a nadie, no por falta de ganas, por falta de valor. Se acercó al panel, encendió una lámpara pequeña. La luz le mostró las manos. No temblaban, estaban cansadas del temblor. Esta es la verdad aburrida, dijo, señalando el diagrama. Alguien no miren siempre a mí. Diseñó un esquema para que los frenos obedecieran a señales externas, peso, vibración, notas. Un pianista podía detener un tranvía si tocaba determinado acorde en determinada frecuencia. Un niño, con su peso preciso, podía ayudar a iniciar el mecanismo. Un abogado, miren o no miren, podía firmar para que después pareciera accidente. En un papel es hermoso. En la calle es una porquería. ¿Cuántas veces? Pregunté. Las suficientes para que la ciudad aprendiera sola. Nos miró. Ya no nos necesitan. Se rió. Seco. Es lo que tienen las buenas conspiraciones. Se vuelven paisaje. Teresa dejó una gardenia sobre el mostrador, como quien deja una ofrenda en un altar que no cree. El olor llenó la nave con discreción. El panel cambió de música. Sí, de música. Los cables vibraron con una frecuencia que yo había oído bajo las teclas del piano, bajo el zumbido de los rieles, bajo la piel de la ciudad cuando decidió dejar de fingir. Una campanilla sonó lejos, como si la adelfa de la calle 15 hubiera aprendido a mover su propia cuerda. ¿Qué quiere de nosotros? Teresa nunca pregunta por preguntar. Que devuelvan el manual al mar, donde lo encontraron. Nos clavó la mirada. Que entierren la partitura donde la sacaron. Que olviden los atajos. Se tocó el pecho otra vez. Que me dejen hacer lo que debía hacer hace años. ¿Qué es? Pregunté, aunque lo supe un segundo antes de terminar la pregunta. Poner el peso donde toca. Sonrió con una ternura que no supo que tenía sobre mí. No hubo melodrama. Apagó la lámpara. Caminó hacia el fondo, donde un hueco de ascensor sin cabina hacía de pozo. Lo detuve con la voz, no con el cuerpo. No arreglarás esto con un salto. No. Su voz nos llegó sin eco. Pero evitaré otro freno mal puesto. Nadie más adaptará mi temblor al protocolo. No saltó. Se sentó en el borde, como si tuviera toda la noche, todos los veranos, todas las medianoches. Habló sin apuro. A Elena no la mataron. Nos matamos con la gramática. Miró hacia arriba. Si algún día vuelven a oler gardenia, recuerden que también huele a mujer que enseñó a detener sin matar. Se inclinó apenas. Y recuerden que el niño, todos los niños no son herramientas de los adultos, ni del orden, ni del caos. Se levantó del borde y volvió hacia nosotros. Agradecí de pie. Teresa también. No era perdón, era un buen gesto. Roldán se detuvo frente a la mesa del registro, tomó una pluma que no pintaba y firmó una última vez. E.R. Arrastró la punta sobre la hoja como se arrastra un nombre cansado sobre una lápida. Nos miró. No hay justicia para lo que hicimos, pero hay elegancia para contarlo. Úsenla. Se fue sin giro teatral, por una puerta trasera que no habíamos visto, hacia una escalera que subía a una azotea que olía ahora sí a gardenia. No supe si esperarlo, no supe si detenerlo. Supe que era tarde para todo y temprano para otra cosa. Salimos del archivo con la sensación de pesar lo que pesábamos. Caminamos hacia el puerto con el manual bajo el brazo, las gardenias en la bolsa, la foto intacta en el bolsillo. Al llegar a la escollera, el agua nos reconoció como a vecinos. Abrí el cuaderno por la primera página. Teresa tocó la tinta seca con un dedo humedecido. Leímos en voz baja un fragmento que no habíamos visto. Entrada 0. Si lees esto, es porque ya te equivocaste. Bien. Ahora equivócate de otra manera. Elige no empujar. Cerré el cuaderno. El mar hacía su ruido de garganta eterna. Lo arrojé con un gesto recto. Cayó sin espectáculo. Se hundió con educación. La bolsa de gardenias, sin instrucción alguna, decidió quedarse con nosotros. No todo lo que se devuelve sabe regresar. En la superficie, un círculo se abrió, y luego
no quedó nada. Oh sí, el olor, que se nos pegó a la ropa con gratitud. Regresamos por la calle de las Adelfas ya tarde. El número 15 dormía. El 13 respiraba. En el balcón del 15, la Adelfa movió su sombra con un pudor de planta que ha escuchado demasiado. En el suelo, bajo la puerta de Ana, un sobre pequeño. Adentro, una llave. No de cometa, de puerta. En la cabeza, unas iniciales que por primera vez no supimos de quién eran. R.I. El mundo, educado, nos devolvía el juego. ¿La probamos? Teresa. Mañana dije, y me sorprendí a mí mismo. Había aprendido a esperar un compás. Esa noche, soñé con un tranvía que no necesitaba curvas, con un niño que enseñaba a adultos a poner el pie sin torcer el mundo, con una mujer que tocaba un acorde que no frenaba nada, y sin embargo, lo hacía. Soñé con un abogado que firmaba su propia ausencia, y con una ciudad que, por una vez, nos pidió silencio para escuchar el peso exacto de su respiración. Al alba, el reloj de la iglesia olvidó una campanada. Nadie lo anotó, salvo yo. A las 2:13 de la tarde, un vendedor de helados dejó caer una cucharilla y no se rompió. A medianoche, un gato cruzó las vías en la curva, miró el vacío y decidió no saltar. Las pequeñas cosas esas que los casos no suelen anotar habían cambiado de costumbre. En el archivo, la archivera colocó, sin saber por qué, un jarrón con gardenias sobre el mostrador. En el casino, el conserje encontró, bajo el piano, el borde de una partitura nueva. No frenes. La guardó sin miedo. Y sin embargo, algo insistía. No todo había cesado. La gramática, como toda gramática, seguía buscando frases donde posar su estructura. Al tercer día, al doblar la esquina de la estación de Carbones, vi un grupo de niños jugando a poner y quitar el pie en la línea del riel, con la inocencia peligrosa de los juegos que no saben su origen. Reí por fuera, me asusté por dentro, me acerqué. Ellos me miraron con esa desconfianza sana con la que hay que mirar a los adultos que llegan a arruinarte un juego. Les propuse uno distinto, cometas en el descampado de la calle de las Adelfas. Les construimos cometas sin llaves, sin peces, sin símbolos masticados, solo papel y viento. Les dije no podía evitarlo que aprendieran a volar algo que no abre puertas. Teresa me observaba desde la sombra de un portal con una sonrisa que no supo que le nacía. Me acercó la llave de anoche. La probamos, dijo, sin pregunta. Fuimos al almacén. En la pared, donde antes el mapa decía, devuélvelo, alguien había escrito, a veces quédate. Probamos la llave en una puerta que siempre se había resistido. Giró con docilidad, como si hubiera estado esperando esa mano y no otra. Detrás, una habitación pequeña, limpia, con una mesa y una silla. En la mesa, una libreta nueva, de tapas rojas, sin título. Un lápiz, nada más. Olía a madera, a papel sin biografía, a Adelfa en grado 0. Es para ti, dijo Teresa, sin solemnidad, para que escribas el caso sin la gramática. Se sentó. Con otra, tomé el lápiz. No escribí aún. A veces, antes de escribir, conviene quedarse quieto para que el primer trazo no sea un reflejo. Miré por la ventana pequeña, alta hacia una línea de cables que contenía el cielo como un pentagrama. Me di cuenta, ahí, de que el caso no se había terminado. Había dejado de empujar, sí, pero ahora pedía ser contado. Y contar también pone peso. Cerré la libreta sin mancharla. Guardé la llave. Volvimos a la calle. La ciudad, con una educación aprendida a golpes, nos dejó pasar sin exigirnos nada. En el puerto, el viejo pescador nos saludó con el nudo final. En la esquina, Ana colgaba sábanas que olían a sol. En el 13, el postigo respiraba a ritmo regular. El tranvía 13 se veía al fondo, quieto, como un animal que, por primera vez, se dejaba mirar sin truco. Esta noche dije, sin querer, quisiera no escuchar frenos. Esta noche, repitió Teresa, quizá escuchemos otra cosa. Me miró. Un acorde en mayor. Nos quedamos allí, de pie, como se quedan los que han entendido una parte, y por eso no quieren correr a entender la otra. El aire nos enhebró como a dos cuentas, en un collar que no piensa venderse. El olor a gardenia llegó tarde, suave, sin cuchillo. Y con él una frase que no supe si oí o me dije, no nombre todo, deje que algo se vaya sin su firma.
Asentía nadie. Teresa guardó la libreta roja en su bolso. La ciudad bostezó con un lujo de Puerto Rico. El sol cayó de refilón sobre el riel y lo convirtió en una línea de música. Y con esa música en los tobillos, supimos que quedaba una última curva, un último freno, una última tentación de empujar, y que tendríamos que atravesarla sin manual. La llave con RE no pesaba, calentaba. Pasó un día entero en el bolsillo de mi abrigo como un latido ajeno, marcando un compás que el resto de la ropa no quería aprender. Al caer la tarde, cuando la ciudad afina sus persianas y los portales resoplan a la misma hora, Teresa me dijo sin teatralidad: «Esta noche no habrá freno, habrá prueba». No pregunté de quién. La respuesta olía a gardenia desde antes de asomarse. Fuimos primero al casino, porque los ruidos del puerto se entienden mejor si una sala vacía te prepara el oído. El conserje nos dejó entrar con ese gesto de los que han visto repetirse a la gente debajo del telón. El piano vertical seguía abierto, los martillos a la vista, la madera con su tos vieja. En el marco, donde tantos dedos habían escondido papeles y pelos, quedaba un recuerdo mínimo, un grano de polvillo claro que no se corresponde con el polvo normal, tiza fina. Teresa pasó la yema sobre el borde y la acercó a la nariz. «No es del escenario», dijo. «Es del mapa del almacén». Entramos al camerino contiguo. Un espejo de 3 cuerpos devolvió nuestras sombras, más cansadas de lo que yo creía merecer. No olía a éter, olía a agua. Una toalla colgaba como si se hubiera detenido en el gesto exacto de secar unas manos. Bajo la toalla, adherido con celo amarillento a la pared, un recorte de periódico que yo no había visto, se reanuda el ciclo de jóvenes talentos. Pianista TR tocará piezas de Elena Rivera. La T, R, dibujada a pluma, tenía el trazo de alguien que se acostumbró a firmar deprisa. «¿Lo sabías?», pregunté. Teresa no quitó la mirada del recorte. Lo sospechaba. Apoyó la frente en el cristal una fracción de segundo. «La R no me pertenece como apellido, pero me persigue como deuda». Se volvió hacia mí. «Mi madre no fue Elena, pero Elena fue, por un tiempo, la mano que alimentó los fuegos de mis dedos. Si toco el acorde, el tranvía vendrá como un perro bien entrenado». Su sonrisa no tuvo ironía. «Esta vez, no lo voy a llamar». El silencio se acomodó sobre nuestros hombros como una estola pesada. Salimos. En la calle, el viento había cambiado no solo de dirección, de idioma. A veces la ciudad exhala palabras que no están en ningún diccionario, y aún así las entiendes. Dicen «baja» o «quédate» sin verbo, como una orden sin comandante. Vayamos. La estación de Carbones y su curva estaban desiertas en apariencia. El aire, cargado como un salón antes del brindis. El zumbido de la catenaria era de esos zumbidos que no nacen del cable sino de la memoria del cable. El mapa del almacén nos esperó como un animal que ha aprendido a mostrarnos exactamente el flanco que queremos rascarnos. Donde antes decía «mañana», «medianoche», ahora decía «cuando vuelvan». Y abajo, en letra infantil, «no empujen». El dibujo de la adelfa era el mismo, pero alguien le había añadido una llave diminuta en el corazón de la flor. La tapa de hierro, la que había escondido la escalerita húmeda, parecía más liviana. Levantarla fue un gesto que aprendió solo. Al bajar, el tercer peldaño, ese que siempre evitábamos, crujió, a pesar de no pisarlo. La estancia de ladrillo, con su banco herrumbroso, olía no solo a humedad, a fósforo, a gardenia aprendida, olía a ropa mojada guardada en secreto. Sobre la caja sin cerradura habían dejado algo más, un frasco pequeño, de vidrio ámbar, con tapa a rosca. Dentro, un líquido pálido. Lo destapé apenas. El olor me golpeó con una exactitud ensayada. Gardenia con filo. No de flor viva, de laboratorio. La ciudad, dijo Teresa, no solo aprendió, fabricó. Volví a tapar. El reloj de bolsillo que me había regalado el túnel, el que marcaba siempre las 2:13, vibró una vez. Me lo llevé al oído. Un latido breve, obediente. Miré el borde del banco. Un trazo de tiza, hecho anoche. Repetía la curva y su ojo de aguja. Arriba, la puerta del almacén golpeó con una brisa que no fue brisa. Subimos. En el umbral, Roldán, sin sombrero, sin neutralidad. Había en sus ojos una decisión áspera, como la de quien ha tragado un vidrio y no piensa escupirlo. No olía a nada.
Ahí comprendí que el perfume, en su caso, había sido estrategia cuando tocaba el protocolo y penitencia cuando tocaba dormir. No he venido a pedir, dijo. He venido a devolver. Abrió la mano. Sabía exactamente qué iba a dejarnos. Un alfiler de cabeza nacarada, la misma perla cansada aferrada a un metal que ya no corta. Lo puso sobre el mapa. Quedó ahí, blando como una lágrima que no quiere ser lágrima. Nadie frena esta noche por una firma mía, agregó. Y sin esperar aplauso, sin pedir permiso, se dio la vuelta y desapareció. No por héroe, por viejo. El aire, en ese instante, cambió de densidad. Lo notamos porque el polvo que tiende a obedecer a su gravedad decidió flotar un segundo con la indisciplina de las cosas que al fin se permiten. El zumbido de la línea, arriba, subió un tono. Teresa y yo nos miramos apenas. No hizo falta más. Nos hicimos a un lado de la curva, a la distancia justa de los 2 pasos del tranvía. No más, no menos. Ana apareció con un abrigo demasiado fino para esa hora. Traía en un cuenco de aluminio 7 gardenias vivas, blancas de un blanco trabajando. No son invocación, dijo, adelantándose a nuestro miedo. Son contrapeso. Las dejamos como se deja sal en los umbrales. Una en cada esquina, otra bajo el asiento 2 hasta 3, otra en la palanca del conductor, 2 en el suelo, sobre la grava, exactas donde el mapa dibujaba la tentación del peso desigual. La llave R, E. En mi mano, la tía sin reloj. ¿Sabes qué abres?, preguntó Teresa. Un cuarto, que tal vez convendrá dejar vacío. El tranvía vino sin escándalo. Eso fue lo que más asustó. Una llegada que no busca atención suele tener razones más profundas. Los faros, ojos cansados, reconocieron las adelfas de los balcones y escogieron no mirarlas. La puerta central se abrió una rendija. El aliento del vagón, tibio de historia. Dentro, a la derecha, 2 personas. A la izquierda, una. En el estribo, quieto, un niño con la cara vuelta a la calle. No Paco. Otro, con la misma cualidad de aprender sin que se note. No es un recuerdo, dijo Ana. Es una clase. La mujer llevaba pañuelos sin lunares, perfume sin filo. El hombre tenía un sobre dentro del bolsillo, con ese abultamiento oxidado que conocemos porque lo hemos visto siempre. El niño acomodó su pie en el borde exacto. La curva esperó. Yo también. El aire, a esa altura, pesa la misma unidad que los secretos. Tarda en caerse. Entonces, detrás de nosotros, no en el vagón, no en la calle, no en la memoria, sonó un acorde, 3 notas, un do menor que no quería serlo, y fue. El pañuelo de la mujer tembló, no por miedo, por hábito. El hombre apretó el sobre, hasta que el papel pidió auxilio. El niño no se movió. Mis piernas dijeron, corre. La gardenia dijo, quieto. Teresa, murmuré, sin convertirla en reproche. Ella había cerrado los ojos. Sus dedos se movieron en el aire, al nivel de la cintura, como quien toca en el vacío un teclado invisible. No tocaba para el tranvía, tocaba para la ciudad. El siguiente acorde no fue el que entendía la gramática. Fue mayor, y por un segundo, uno solo. El zumbido eléctrico cambió de palabra. Donde la curva debía decidir, no decidió. Donde el freno debía obedecer, no obedeció. El peso, ese tirano, dudó. Bastó la duda. El niño me miró. Tenía ojos que sabían leer artículos apócrifos de reglamentos viejos. Dio un paso atrás. No un paso de miedo, un paso de ceder lugar. No pongas peso desigual, repetí muy bajo, más para mí que para él. El pie fuera. El metal dejó de enunciar su lamento. El tranvía completó la curva como se completan las cosas sanas, sin espectáculo. La puerta abrió. El hombre del sobre bajó con mala educación y desapareció hacia la calle de las Adelfas, asustado de no haber tenido excusa. La mujer se soltó el pañuelo. El perfume, al no encontrar su texto, se deshizo. El niño apoyó la planta entera en el suelo y sonrió como se sonríe cuando uno entiende una regla nueva que lo libera de ser herramienta. No quiero abrir, dijo. No abras, dijo Teresa. El tranvía siguió. Se alejó. Chasqueó la catenaria. El aire volvió a su idioma cotidiano, y en el silencio que quedó, la llave del bolsillo cambió de temperatura. Era momento. Abrimos con R.I.,
La puerta metálica que ningún plano nombraba giró sin resistencia, como las puertas hechas para las manos de niños y no para las manos de adultos. Dentro, una habitación blanca, limpia, con estanterías vacías y un mostrador de madera. En la pared del fondo, un cartel con letras sencillas. Registro de evidencias. Ninguna caja, ninguna etiqueta, ningún carnet. Solo una libreta nueva, de tapas grises, con las iniciales R.E. en seco. Teresa la tomó. Dentro, hojas en blanco. En la primera, una frase a lápiz. Empezar de cero no es vaciar, es dejar de empujar. No encontramos papeles que exculparan ni condenaran. No encontramos el informe que pedía el morbo. Encontramos lo único que podía alterarnos el paso, la posibilidad de escribir sin la gramática que nos había traído hasta allí. Cerré la libreta. Se la devolví a Teresa. Ella se la metió en el bolso con un cuidado que no le conocía con los objetos. La ciudad nos da esto, dijo, a cambio de que devolvamos lo que no es nuestro. Fui al puerto con el frasco de gardenia de laboratorio. Lo destapé al borde de la escollera. El viejo pescador nos saludó con la barbilla. Le pedí una red pequeña. ¿Para pescar qué?, preguntó sin humor. Para dejar de arrojar, respondí sin ingenio. Tiré el frasco al agua dentro de la red y bajé despacio hasta que la presión del mar hiciera su trabajo. Cuando lo subí, venía vacío, lavado, sin olor. El mar a veces acepta corregir si se le habla con palabras cortas. Se lo devolví al viejo. Lo usará para otra cosa que no sabré. Esa noche, Ana nos invitó a un caldo. El vapor empañó los cristales y por un segundo los volvió espejo de feria. No olía a nada que no fuera comida. Las casas agradecen cuando la cocina ocupa el lugar que el miedo les había robado. En el 13, el postigo respiró en compás. En el balcón, la cometa llave no estaba. Un cordel colgaba, suelto, con un nudo pequeño en la punta, como un punto final sin frase. Me alegró y me entristeció, casi siempre a la vez. A la mañana siguiente, el archivo municipal abrió con un ramo de gardenias sobre el mostrador. La archivera, que no suele comentar, me sacó un sobre sin remitente. Para usted, dijo. Lo dejó alguien que no olía a nada y a todo. Dentro, una foto ampliada. Los tres de la Adelfa, con sus caras completas. Y un cuarto, cortado a la derecha, apenas un hombro, una sombra de perfil. Detrás, a lápiz. Y el cuarto, que no empuja. Abajo, otra línea. Si cuenta, no firme. Sonreí sin dientes. Comprendí que no se me pedía renunciar a la historia. Se me pedía no cargarla para hacerla caer donde a mí me convenía. En el casino, el conserje me llamó por mi nombre, raro privilegio. Habían dejado bajo el piano, con una cinta azul, una partitura nueva. Título: No frenes variaciones. Autora: T.R. Notas claras. Indicaciones escritas a mano. Escuchar el silencio antes de tocar. Teresa no se escondió para tocarla esa tarde en ensayo abierto. Los viejos se sentaron con ese respeto que no se finge. Los jóvenes guardaron el teléfono sin que nadie los regañara. Cuando el acorde que tantas veces había detenido se presentó transfigurado, la sala respiró por primera vez como una sala. Nadie nombró al tranvía. No hizo falta. El sonido avanzó por las calles como una noticia buena y mansa. Roldán no volvió a llamar. Lo vi de lejos una vez, subiendo a su casa con una bolsa de pan. Tenía la dignidad reconciliada de los que han aprendido a pedir perdón sin pronunciar la palabra. Nadie sabrá si firmó su final o si lo dejó sin rúbrica. A veces la elegancia es negarse un acto final vistoso. Un día, sobre su buzón, alguien dejó una gardenia sola, sin tarjeta. No fui yo. El niño, el de la clase, volvió a jugar en la curva con otros, pero ahora hacían otra cosa. Se ponían a los lados de la vía, medían con pasos el ancho del aire, se pasaban una pelota sin que ésta tocara el riel. Inventaron una regla nueva, que nada tenía que ver con llaves, ni con peces, ni con frenos. Los miré hasta que una mujer me hizo con la mano el gesto universal de «Ya basta, deje a los chicos ser chicos». Algunas noches, no a las 2:13, no obedeciendo a ninguna cábala, el zumbido de la catenaria trae consigo un olor suave, de jardín regado a destiempo. No corta, no manda, no instruye, recuerda.
Los balcones de la calle de las Adelfas parecen entonces moverse a la vez, como si alguien hubiera dado la orden del telón. Los postigos respiran, sí, pero sin apuro. El tranvía, ese animal que nos enseñó a tenerle miedo al manual, pasa con obediencia simple. Y la curva, por fin, no decide. Acompaña. Habrá quien me pida nombres, fechas, cargos, el expediente completo. Estará también quien me exija un culpable con foto de carnet y un perdón con flores. No puedo darlos. No porque me trémole el pulso, porque aprendí a no poner peso sobre el papel para que caiga donde me conviene. Hubo un manual de detenciones anómalas. Lo escribieron manos que no quiero absolver. Hubo una gramática. Hubo una mujer Elena que la aprendió para desarmarla desde adentro. Hubo un abogado Roldán que firmó la ciudad para que no se rompiera por otras partes y casi la quiebra por esta. Hubo niños Paco y los que vinieron que fueron usados como pesos y hoy enseñan a medir sin pisar. Hubo una periodista Teresa que tocó el acorde que desobedecía el truco. Hubo un cuarto. Siempre hay un cuarto que mira. Y a veces, escribiendo, empuja. Esta vez, no. Al final, el rastro más fiel fue el olor. Las gardenias, a fuerza de repetirse, aprendieron a hablar sin ser conjuro. Están ahora en el archivo, en un jarrón triste, en el casino, sobre el piano, en el 15 de la calle, donde Ana riega sin prisa, en un vaso improbable sobre un mostrador de una tasca del puerto, en la repisa del almacén, secas, con la dignidad de lo que ya cumplió. No hay altar, hay memoria. Una madrugada de lluvia, bajé solo, no para probar el mundo, para escucharlo. La curva estaba vacía, y sin embargo, contenía a todos. El zumbido guardó silencio de golpe, como si alguien hubiera puesto la mano sobre la boca de un niño a punto de gritar su descubrimiento. En ese mutismo, sonó el teclado que no estaba, un acorde. No mayor, no menor, algo que todavía no sabemos nombrar. Y con él, la voz sin voz que se nos volvió tan propia. No nombre todo. Deje que algo se vaya sin su firma. Guardé las manos en los bolsillos para obedecer mejor. Noté que la llave RE ya no estaba. No se había caído. Había decidido que su sitio no era el mío. Sonreí con la mala educación de quienes entienden cuando ya no hace falta. Volví a casa con el olor de la lluvia y el de una flor que no pienso nombrar adheridos a la bufanda. No escribiré fin. Sería empujar. Aquí termino de contar por ahora. El tranvía sigue pasando. La ciudad ha dejado de obedecer a su gramática más cruel. La partitura nueva se ensaya sin público algunas tardes, y a veces, en un balcón de la calle de las Adelfas, una cometa sin forma de llave. Aprende el viento sin necesidad de abrir nada. Si una noche escuchan el freno perfecto ese que suena a madera, que respira, y metal que acompaña, no se asusten. Es que, al fin, el peso está donde debe, distribuido en nosotros, sin necesidad de curva. Y si alguna vez, a las 2:13 o a cualquier hora huérfana, un hilo de gardenia les cruza la calle, recuerden, no corran, no empujen, no firmen, acompañen. La ciudad, cuando la acompañan, elige mejor.